ver este tema en relación a lo que es un problema frecuente hasta cierto punto dentro de la consulta ginecológica, que es la infertilidad. Y bueno, casi siempre pues va la pareja por la cuestión de deseo de embarazo y que por alguna circunstancia no lo ha logrado y pues está buscando las causas del por qué pudiera no encontrar ese embarazo. Lo cierto es que hoy en día generalmente se ha visto ya más frecuentemente este problema de la infertilidad, y ya no solamente desde el factor femenino, que era más frecuente y dentro de lo que se estudiaba más, porque se le estudia más a la mujer lógicamente que al hombre, pero hoy en día también está ocupando ya un alto porcentaje dentro de las causas de la infertilidad, el factor masculino. Entonces, hoy en día vemos que cada vez más la calidad espermática es cada vez más defectuosa, de tal manera que está siendo una causa frecuente ya de infertilidad. Y ello entonces pone también en un alto porcentaje, que sería el factor masculino en relación al factor femenino, como veíamos anteriormente. Y bueno, de ahí es fundamental entonces la historia clínica, lógicamente, como en cualquier otro padecimiento, donde tú puedes ver e irte dando cuenta por antecedentes en cuanto a la importancia, ya de entrada que pudiera estar condicionando en un momento dado esta situación de infertilidad como probable causal o un factor intermedio para la imposibilidad del embarazo, y en ello, bueno, pues no lograr ese embarazo que tanto están deseando o anhelando, ¿no? Entonces es fundamental la historia clínica, como les comento, dentro de los antecedentes, y sobre todo hoy en día en relación a lo que más aqueja a muchas parejas de estas, con la cuestión de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y viendo por definición, pues sería la incapacidad de una pareja para lograr la fecundación después de un año de relaciones sexuales normales sin método anticonceptivo alguno, ¿no? Pues se debe de cumplir esos requisitos de alguna manera para que tú puedas ya considerar que realmente está ante un problema de infertilidad. Si esta pareja realmente ha tenido más de un año ya de convivencia, está teniendo relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Y no ha logrado el embarazo, pues entonces ya sería motivo de estudio para iniciar el protocolo de pareja estéril, ¿no? Y en particular, esto de un año se reduciría a 6 meses, sobre todo considerando la edad reproductiva de la mujer. Ciertamente, cuando la mujer está ya por arriba de los 35 años, considerando que la edad reproductiva ideal sería de los 25 a los 35, pues cuando la mujer tiene 35 años y acude a, a consulta porque no ha logrado su embarazo, pues aquí, entre comillas, surgiría en un momento dado más la cuestión de buscar ya la causa del por qué no se ha logrado embarazar, ¿no? Es decir, entre más años pasen después de los 35 años, incrementa el factor de riesgo, no solamente para lograr el embarazo, sino también para el riesgo obstétrico en sí, que implicaría si es que llegara a embarazar, ¿no? Entonces, por eso es que quizás aquí se encontrará que si después de 6 meses aquella paciente que ha estado buscando un embarazo y que ya tiene más de 35 años, pues aquí, entre comillas, sería priorizar en un momento dado el protocolo de estudio del por qué no puede embarazarse, sobre todo pensando en la edad reproductiva de esa mujer, y por lo tanto entonces aquí ameritaría ya llevarla a un protocolo este, ya de inicio de infertilidad, mejor dicho, para buscar la causa, ¿no? Es donde se acotaría pues esta temporalidad de un año, ¿no? Y hay parejas muy jóvenes que apenas tienen 6 meses, 4 meses, 8 meses, que ya buscan ayuda en un momento dado, consulta de por qué no se han embarazado. Entonces realmente habrá que dar oportunidad, ¿verdad? Dado que se dice que
Entre más tiempo vaya pasando después de la convivencia y de las relaciones sexuales sin método, el porcentaje de probabilidad para quedar embarazada pues aumenta, o para lograr el embarazo aumenta. Por lo tanto, pues por eso es que se da este margen entre comillas de un año, porque se dice que al cabo del año en esa tasa acumulada de probabilidad, pues va por arriba del 89 o casi 90% de que logre el embarazo. Entonces, por eso, pues explicarle, sobre todo a estos pacientes que aparentemente no tienen factores de riesgo a la pareja, pues dar esa oportunidad de margen de ese año y ya posterior a ello, entonces ahora sí iniciar el protocolo de estudio, ¿no? Dentro de la clasificación, hablando de esta situación de esta incapacidad para lograr un embarazo, pues podemos tener una esterilidad primaria o secundaria. Si esta es primaria, pues es que nunca ha tenido un embarazo, nunca está embarazado. Y si es secundaria, pues ya había tenido anteriormente uno o dos embarazos o tres, no sé, pero que ahora en esta nueva situación actual, pues no ha podido embarazar, ¿no? Entonces allí habría que buscar la causal en un momento dado del por qué no se embaraza, siendo esta clasificada como secundaria. Entonces, vean, la posibilidad de embarazo de las parejas fértiles es de un 20% mensual, de tal manera que si esto va en acumulativo, se dice que puede llegar hasta más del 90% como tasa acumulada después de un año. Por eso es que se da este margen de, por definición de un año, de cuándo se debe de empezar a estudiar a la pareja realmente que no ha logrado un embarazo o no se ha logrado embarazar, por esta tasa acumulada que se dice que puede ir teniendo la pareja y entonces dar ese margen, ¿no? Y no empezar a estudiar desde antes, dado que en un momento dado pudiera inclusive lograrlo al cabo de ese año, estar teniendo relaciones sin protección o sin metodología, ¿no? Desde luego que puede haber factores que modifican este plazo, como ya comentábamos, si esta paciente ya está en una edad reproductiva por arriba de los 85 años, pues, lógicamente entre más tiempo pase, para ella, pues también se va empobreciendo la probabilidad y aumenta el riesgo obstétrico reproductivo, lógicamente. Entonces, en ese tipo de pacientes sí implicaría empezar ya el protocolo de estudio, no esperarme hasta el año, e ir descartando probabilidades de causa que pudieran estar condicionando el que no logre embarazar. Ver estas situaciones también dentro del historial o de la historia clínica, para la edad, que es un factor importantísimo. Que los dos extremos pueden ser de alguna manera también condicionantes. Lógicamente que de mayor edad, ¿verdad? Después de los 35 años, pues implicaría mayor riesgo. Las enfermedades orgánicas y crónico-degenerativas hoy en día están prevaleciendo más cada vez en las parejas, no solamente ya en la mujer, sino inclusive de los dos lados, ¿no? Entonces, ver si por alguna situación como enfermedad crónico-degenerativa pudiera estar influyendo ahí, sobre todo por el tipo de enfermedad, más los medicamentos que están, ¿no? Enfermedades transmisibles, en un momento dado considerar siempre el factor de riesgo, sobre todo para enfermedades de transmisión sexual o bien infectocontagiosas, pues siempre tenerlas en mente ahí dentro del historial para ver esa situación también de riesgo, ¿no? Y la situación laboral también puede influir mucho, sobre todo hablando del factor masculino, es más común o frecuente que la situación laboral puede influir en un momento dado, no solamente porque él trabaje, por decir algo, no sé, en situación que le implique estar viajando mucho y saliendo mucho de la ciudad y por lo tanto no esté con la pareja, sino en ocasiones ciertas actividades, sobre todo las que impliquen aumento de temperatura, que puede afectar la condición de la calidad del semen, pues ello puede influir en mucho, ¿verdad? Para precisamente el factor que interfiere el factor masculino para lograr el embarazo. Entonces habría que especificar bien siempre dentro de la historia clínica a qué se dedica la pareja, también cuántos años tiene, ¿verdad? Si padece alguna enfermedad, alguna toxicomanía, qué tipo de sangre que tiene, qué actividades desarrolla, ¿no? Todo ello habría que preguntarlo también en la pareja, hasta la ropa interior que utiliza también hay que saber, ¿no? Porque
sabemos que todo lo que no sea de algodón se afecta a la calidad en cuestión de la temperatura, entonces ello también habría que preguntar qué tipo de ropa interior también utilizan. Este, quizás les guste en un momento dado, tengan predilección por famosas tangas, ¿verdad? Pero la mayoría son de licra, entonces habría que ver qué tipo de ropa interior usa y la calidad. Por la cuestión de que modifica mucho la situación de la calidad esperma. Y situaciones genitales también, pues habrá que ver si no hay alguna situación de alguna malformación congénita, alguna alteración morfológica que pudiera interferir en un momento también para ello, y pues en ello sería base y fundamental la exploración ginecológica y también la exploración del masculino, si es que lo llegara a meritar, pues por el urólogo para que lo revise y finalmente también descarte que pudiera tener algún tipo de alteración en esta situación de los genitales. Y bueno, el abordaje generalmente va hacia el factor femenino y el factor masculino. Como les comentaba, hacer una buena historia clínica, pues te va a dar pauta en mucho en relación a lo que tú pudieras abarcar a ir ya determinando, tan solo por antecedente heredo familiar, que pudiera tener alguna condicionante o algún antecedente personal patológico ya de entrada, el que parezca de algún tipo de enfermedad o alguna situación en particular, que te dé pauta ya quizás para pensar que esa pudiera ser una condicionante de que no se logre embarazar. Entonces, como en todo, la historia clínica es fundamental. Entonces ya se les ha repetido hasta el cansancio que es fundamental siempre elaborar una buena historia clínica y de ahí el ser muy acucioso en relación a la información que tú recabes dentro de la historia clínica, pues lógicamente te va a hacer buen clínico, no hay de otra. Entonces, aunque les choque y les moleste muchísimo el que uno les esté diciendo, hazle la historia clínica y tienes que hacerle la historia clínica, pues es por algo, no es porque hagas el documento nada más ni por fregar el que estés haciendo historias clínicas. Hoy por hoy, aunque ha avanzado mucho la cuestión de la medicina y de la tecnología, pero pues seguimos siendo clínicos, no tenemos tantos recursos tecnológicos como países del primer mundo, que ellos primero escanean al paciente y después ya ven a ver ven cómo se llama, ¿no? Entonces, aquí nosotros partimos primero del paciente, porque lo tienes ahí enfrente, el documento inicial que es la historia clínica, y ya después de ahí pues, verás que te apoyas en relación a algún estudio de gabinete o de laboratorio, ¿no? Entonces, seguimos siendo evidentemente clínicos y ojalá no se pierda. Y volviendo al tema, bueno, pues este estudio de la pareja, dijimos, se va hacia el factor femenino o factor masculino. Como les comentaba, pues es más fácil de entrada descartar en un momento dado el factor masculino porque hay que estudiarle menos en relación, como ven, comparativamente a la mujer. Por lo tanto, al hombre, pues desde la historia clínica ya te vas dando cuenta tú si existiera algún factor predominante, ¿verdad? Desde la ocupación, adicciones, y alguna enfermedad metabólica o crónico-degenerativa que pudiera estar cursando tener, o alguna enfermedad congénita que ya pues, supiera él que padece o que tiene, y es muy fácil abocarse a él inmediatamente. Y desde luego la prueba estándar para el factor masculino, pues seguirá siendo la prueba del semen, ¿no? Tener una muestra de semen para analizar, sobre todo aquí dentro de la historia clínica también, por lo que lo primero que se le pregunta es si ya ha tenido hijos, ¿verdad? Entonces aquí también siempre hay que ser un poquito cautos en relación a si está con la pareja, pues ver ese tipo de preguntas, no causar quizás algún conflicto mayor, ver si se hace por las entrevistas por separado, que sería lo ideal, hacer el abordaje inicial con la pareja y después por separado para hacer preguntas más en específico. Y preguntar aquí también si ya ha tenido familia o herencia, si ha tenido otros hijos, ¿no? Ya de entrada, si fuese así, pues ya estás prácticamente descartando que no es un factor masculino, ¿no? No del todo, pues, pero ya te das una idea que muy probablemente no va a ser un factor masculino al 100%.
La ocupación, como les comentaba, es muy importante. Choferes, aquellos que están directamente con calor, que pueda afectar la temperatura corporal y la temperatura del genital, específicamente del escroto. Entonces esto va a influir mucho en la calidad espermática y por lo tanto sí puede influir, ¿no? Si es consumidor de alguna droga en específico, que también me reduciría la cantidad de espermas o la calidad del esperma. Y bueno, y también si es padece alguna enfermedad, el tipo de medicamentos que tomen, pues también puede incidir en la cuestión de la calidad esperma. Aquí, el factor seminal, pues vas a pedir una muestra de semen, donde valorarás todos los parámetros que se le estudian a la muestra de semen para que tú determines ya de entrada si realmente tiene una buena cantidad de espermatozoides, la calidad de los espermatozoides, ver si realmente pudiera estar el factor ahí y si no, pues ya descartarlo de entrada para abocarse ya directamente a lo que es el factor femenino. Que como ven, pues es más factores que hay que estudiarle, desde el factor endocrino, que juega un papel muy importante, pues el eje hipotálamo y ovarios, lógicamente, estableciendo la integridad de este eje, ya podrás dar cuenta que en un momento dado, quizás desde el punto de vista hormonal, pues no sea la causa, cuando este esté íntegro y esté funcionando de manera adecuada, o bien si por historia clínica y al interrogatorio, pues te esté dando alguna pauta de que pudiera estar alterado el eje en alguno de sus componentes. El factor inmunológico, pues más frecuentemente la cuestión de inmunología en relación a algunas enfermedades para la mujer, como sería el lupus eritematoso sistémico, que es un padecimiento, pues no tan frecuente, pero sí llega a presentarse, sobre todo más cuando están buscando causas de embarazo, de infertilidad, pues suele ser que luego de repente por ahí aparece que no se le había diagnosticado un lupus. Artritis reumatoide, que también puede ser frecuente, antifosfolípidos, que sería otro padecimiento inmunológico frecuente que puede tener la mujer, eh, eh, que tienes que tener presente pues para irlo descartando dentro del historial o ver, hacer pruebas específicas para ellos si consideraras que pudiera tener indicios de ello, ¿no? Y de ahí pues irte al factor, no hay alguna patología específica, de ahí pues es fundamental. Dijimos, aparte de una buena historia clínica, pues pasar a la exploración física, donde la exposición de los genitales a través de la posición ginecológica, pues te va a dar una pauta a la observación, ¿verdad? Y a la exploración, pues ver si no tiene alguna alteración que te haga pensar que ahí pudiera estar interfiriendo para la cuestión del embarazo. El factor vaginal, el factor cervical, el factor uterino, el factor endometrial y el factor tubo peritoneal. Pues como ven, tienes que ir descartando cada uno de ellos para que vayas viendo tus posibilidades diagnósticas en un momento dado de cuál pudiera estar afectado y que en un momento dado esa pudiera ser la causa en un momento dado de embarazo. Por frecuencia que vemos más, pues yo creo que el factor endometrial y el tubo peritoneal pueden ser uno de los factores más frecuentes que pueden interferir para la mujer en embarazarse, amén del endocrinológico, cuando está fallando lo que es el eje, ¿verdad? Que si está disfuncional lo que es el eje y no se completa ciclo ovárico, ciclo menstrual, pues ya dijimos que finalmente no se va a lograr el objetivo, por ejemplo, del ciclo ovárico, pues de producir un óvulo para que esté en posibilidades de que pueda ser fecundado. Y por otro lado, si no hay, pues, si no se completa el ciclo menstrual, pues el factor endometrial se va a ver alterado de tal manera que no va a tener donde se implante ese huevo fecundado, si es que sí fue, y por lo tanto, pues hablarías quizás de pérdidas tempranas, ¿verdad? Abortos, y pues ahí pudiera ser una de las causas frecuentes que pueden ser. Entonces, sí es fundamental abarcar su historia clínica, saber la edad de ambos de los cónyuges para poder establecer también si por edad existiese algún factor ya de entrada, ¿verdad? La edad del esposo pues es importante también, sobre todo como ya comentábamos también,
dentro de su historial, pues saber no solamente la edad, sino todo lo demás en relación a enfermedad crónico-degenerativa, si consume algunas sustancias, si es portador de alguna enfermedad que esté consumiendo ciertos medicamentos que pudieran interferir, y sobre todo la cuestión laboral de ocupación, saber a qué se dedica, qué es lo que desarrolla en su actividad. Eh, Vemos, por ejemplo, aquellos que utilizan mucho solventes, pesticidas, pues también pueden llegar a afectar la calidad espermática. Y la ropa interior, como dijimos, también que es fundamental. Pero no porque te interese qué marca usas, sino porque realmente usan y eso condiciona mucho la cuestión de la regulación de la temperatura escrotal y por lo tanto espermática, ¿no? Entonces, lo ideal sería siempre que fueran de algodón, no bikini, y lo ideal siempre sería un boxer, ¿no? Pero bueno, es importante eso asentarlo dentro de los preventivos. La historia menstrual en cuanto a la mujer, pues siempre es fundamental saber sus ciclos, si estos son regulares o no, para de alguna manera establecer si son periodos ovulatorios, que tenga con certeza bien conocido la fecha de última regla, porque ese es un grave problema que tenemos siempre, que tú le preguntas cuándo fue su fecha de última regla, siempre, siempre, siempre dudan. Son pocas las mujeres que con certeza a la primera te dicen la fecha. Siempre voltean así como en el examen ustedes voltean al cielo a ver quién les dice la respuesta, y si van con la pareja, pues voltean a verlo a él para que él les diga cuándo fue, porque generalmente él se acuerda. A pesar de que hoy siempre tiene el celular en la mano, ¿verdad? Para otra cosa, pero menos para lo más importante, pues ya pueden bajar aplicaciones ahí que les va a estar diciendo los datos importantes, sobre todo en la cuestión del periodo menstrual, cuando fue la fecha de última regla, ¿no? Si he tenido no anticoncepción previa y actual, pues también el tiempo que utilizó la previa, ¿verdad? Cómo le fue con ese método anticonceptivo, si actualmente también no está utilizando un método, pues luego resulta que traen por ahí un método y pues dice que se quieren embarazar, ¿no? Pues entonces es importantísimo dentro de la historia clínica, pues saber también qué tipo de anticoncepción usó, durante cuánto tiempo, cómo le fue, si tuvo alguna complicación, cuánto tiempo lo trajo, cuánto tiempo hace que se lo retiró, ¿verdad? Y hoy o actualmente, cuando acude a la consulta, pues no está bajo ningún método, ¿no? Porque luego tú le preguntas, ¿se cuida con algo? Y te dice que no. Entonces luego tú le preguntas, ¿y entonces cómo le hace ahorita para no embarazarse? Dice, no, pues él, ¿pero él qué? No, pues es que él es el que usa. ¿Y qué usa él? No, pues, y ahí, de ahí no la sacas, o sea, tienes que sacar la información a tirabuzones. Entonces resulta que él usa el preservativo, que usa el coito interruptus, entonces, pues son condicionantes que pueden estar influyendo para que no se embarace, pues, utilizando el preservativo, porque está utilizando el coito interrumpido y que por lo tanto, pues esto sería una condicionante de que no logre el embarazo, ¿no? Entonces, si pareciera mentira, pero eso lo vemos dentro de la historia clínica, ¿no? Tiempo que ha durado la esterilidad involuntaria, pues ya comentábamos a ver cuánto tiempo están ya teniendo la intención del embarazo y cuánto tiempo hace que realmente no lo han logrado, a pesar de que están teniendo relaciones sexuales frecuentes o periódicas sin método anticonceptivo de ningún tipo, ni natural siquiera, y que no lo han logrado, ¿no? Para saber establecer el tiempo que ya han estado buscando el embarazo, ¿no? Entre más tiempo pase de que no se logra el embarazo, ¿verdad? Pues lógicamente la probabilidad también disminuye en relación a que pueda lograrlo espontáneamente. Entonces, aquella pareja que ya tiene más de 5 años buscando un embarazo y que no lo ha logrado, se empobrece mucho el pronóstico en relación a que espontáneamente pudiera lograrlo, ¿no? Entonces, sí influye mucho el tiempo que ha pasado. Por eso aquella mujer que ya rebasó los 35 años, pues ahí sí es prioritario iniciar ya el protocolo de estudio. Inmediatamente después de esos 6 meses de que no se ha logrado embarazar, pues mejor de una vez. Porque entre más tiempo pase, pues sí, el pronóstico se va a empobrecer. Y he tenido no antecedentes de hijos previos, ya habíamos comentado, algunos de los cónyuges, lo más común es el varón. Frecuencia y características de los cónyuges también, porque luego resulta que si es trailero, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues el señor se va de viaje a llevar la carga y dura 15 días fuera,
regresa 3 días nada más, cuando dice es cuando me bajo del camión, 3 días, se va luego, y pues quieren que en esos 3 días ya le pegue, ¿no? Entonces, y resultó que esos 3 días cuando llegó y se bajó del camión, estaba menstruando, acababa de terminar la regla, y pues muy, muy distante quizás de su día de ovulación o de periodo fértil, ¿no? Entonces también hay que ver esas características de la frecuencia y características de los coitos también, que sí pueden influir determinantemente, ¿no? Entonces, son el tipo de actividad que puedan tener en la cuestión laboral, que eso les limite muchas de las veces esta situación de favorecer tanto la frecuencia, digo, las características de las relaciones, y sobre todo también saber si de alguna manera saben sacar su día 14 del calendario del ciclo menstrual, ¿no? Cuando sabemos que se aproxima más hacia el periodo fértil o hacia el día de la ovulación. Entonces, que te explique la paciente o la pareja cómo hacen para saber el día fértil o su día 14 más próximo o el día de la ovulación, como te entiendan ellos, y a que ellos te lo expliquen para saber realmente si están haciendo lo aparentemente como debe de hacer. De tal manera que se aproximen más hacia el día 14, periodo fértil, con esta frecuencia de coitos, pues para que de alguna manera pudieran atinarle al día de la ovulación y por lo tanto más probabilidad de que pudiera fecundar el óvulo, ¿no? Porque si no, pues imagínate, si están muy alejados del día 14, pues con menor probabilidad, pues va a ser que logre. Antecedentes importantes relacionados con la esterilidad, ¿no? Pues todo aquello, el tiempo que ha durado ya buscando el embarazo, los estudios que ya se ha hecho, ¿verdad? Por lo que ha pasado, los estudios que le han mandado a hacer, los tratamientos que ha tenido en un momento dado y los resultados que ha tenido con esos tratamientos para ir viendo ya de entrada también bajo qué estudios y protocolos ya ha sido sometida la pareja o la paciente, si es el caso, y para ir descartando ya también otras opciones y abocarse ya a algo más concreto en un momento dado, sobre todo cuando ya se inició con lo fundamental y que no ha dado resultado, pues pasar a otros estudios de mayor complejidad en un momento dado y no perder más tiempo en ese sentido, ¿no? Que sí es importante. Como comentábamos, existen diferentes factores, sobre todo hablando de la mujer, donde se le estudian más, pues desde el factor vulvar, ya habíamos dicho, el factor vaginal, el cervicuterino, el ovárico peritoneal, y bueno, descartar en ello, que lo vas a corroborar en la exploración física que dijimos, el ser muy observador, sobre todo cuando ya está en posición ginecológica, pues el observar todo lo que es el aparato genital externo para saber identificar si pudiera existir algún tipo de alteración, ¿no? El factor vaginal, pues si tiene dispareunia, sufre de dispareunia, si hay alguna malformación, que lo más frecuente son estos tabiques vaginales que pueden presentarse, o si hubiese estenosis vaginal inclusive, como factor condicionante vaginal, el factor cérvico-uterino, como malformaciones uterinas, que lo más común son las malformaciones mullerianas, cuando están estas presentes y que no se había hecho un diagnóstico, pues sí pueden interferir de manera directa en que pudiera ser la causal del no embarazo, ¿no? Úteros bicornes, unicornes, o bien tabicados, un cervix, todo ello alguna malformación mulleriana que pudiera condicionar como patología cervicuterina. Patología tumoral, sobre todo más frecuentemente lo que serían pólipos endometriales, que de alguna manera pues, estos tumores, al estar dentro de la cavidad uterina, afectando el endometrio, interferirían en un momento dado para que ese endometrio fuera el ideal para implantarse un huevo fecundado, ¿no? Entonces, los pólipos serían más frecuentes ahí como patología que pudieran condicionar un tipo de alteración. Y lo otro, pues quizás los miomas, sobre todo los miomas grandes, endometriales, pueden condicionar también dependiendo del tamaño. Si son muy grandes, pues también dependiendo del tamaño que tengan, pues me van a ir reduciendo también quizás la cavidad uterina en cuanto a espacio y eso pueda condicionar también un problema para la implantación, ¿no? Entonces, descartar cualquier patología tumoral
pueda tener el útero o el seno, ¿no? La estenosis cervical, sobre todo cuando esta paciente fue sometida a algunos procedimientos quirúrgicos del cuello de la matriz, casi siempre por alguna alteración de alguna displasia o lesión cervical que se detecta a través del Papa Nicolau, y que es sometida a algún tratamiento precisamente para evitar que esa lesión cervical progrese de una displasia a lo que pudiera condicionar una lesión mayor como para un cáncer, ¿no? Entonces, cuando se hacen procedimientos ahí en el cuello, ¿verdad? Pues en ocasiones puede quedar corto, puede estenosarse por la cicatrización y ello ser una condicionante también como estenosis cervical, como para evitar o interferir, ¿verdad? En el ascenso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina hasta las trompas y ello pues tener como una causal que no logre el factor ovárico, pues también los tumores ováricos, los quistes, enfermedad poliquística del ovario, que es la más común. Entonces siempre, por eso lo ideal es dentro del protocolo, ¿verdad? Pues siempre hacer un sonido pélvico y sobre todo endovaginal, sería lo más recomendable para visualizar el útero esté bien, ¿verdad? Que no tenga lo que acabamos de comentar. Y luego pues checamos los ovarios a los lados, los anexos, para saber si también por parte de los ovarios no hay tumoraciones, no hay quistes, o bien inclusive la imagen característica de un ovario poliquístico que pudiera condicionar también esta alteración ya de entrada, como para que los ciclos anovulatorios, y por lo tanto pues eso llevarla hacia una condición de infertilidad. El factor peritoneal, pues también sobre todo adherencias de órganos pélvicos, que esto lo vemos muy frecuentemente con cirugías previas. Entonces, dentro de la historia clínica, por eso preguntamos cirugías previas, ¿verdad? ¿De qué tipo? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuántas? Porque entre más cirugías tenga abdominales, va a causar más síndrome adherencial. Toda cirugía causa adherencias. Entonces, entre más cirugías tenga, y dependiendo de la cicatrización de la paciente, pues mayormente va a ser síndrome adherencial. Muchas adherencias hay adentro. Y eso lo podemos ver sobre todo con alguna cicatriz que tenga externa visible, qué tipo de cicatriz hace. Ustedes han visto ahí que bajo alguna, etcétera, son cicatrices muy gruesas, que le llaman queloides, porque así cicatriza la paciente. Entonces, como dicen, si por fuera cicatriza, imagínate por dentro cómo habrá cicatrizado, ¿no? Entonces, sí influye mucho el tipo de cicatrización que tenga cada paciente, porque también en ello, con cada cirugía que tenga como antecedente, aumentará el riesgo de síndrome adherencial. Y aquí, dentro del síndrome adherencial, pues lógicamente lo que más me va a interesar es que las trompas de falopio, ¿verdad?, no estén tomadas con estas adherencias, por lo tanto que interfiera como para que estén obstruidas o bien dobladas o acodadas, que no lleven a cabo bien la función de que cuando se dé la ovulación, pues puedan llevar el óvulo hacia adentro de la cavidad de la trompa y por lo tanto ello condicionar un problema, ¿no? Entonces, en un síndrome adherencial casi siempre las trompas se van a ver afectadas por esas adherencias que hay y por lo tanto las trompas se ven limitadas en cuanto a esa función que deben de realizar, sobre todo en la movilidad del tercio externo, que las fimbrias van a tener esa movilidad para succionar el óvulo una vez que se dé la ovulación y llevarlo hacia adentro. Y cuando ya estas adherencias pues están pegadas de tal manera que eso limitaría mucho la función normal o a veces hasta obstruidas en un momento dado y pues peor pronóstico en un momento dado, dada la obstrucción secundaria a ese síndrome adherencial, ¿no? Cáncer también, pues lógicamente todo lo que sea cáncer del piso pélvico, pues va a interferir en un momento dado al factor peritoneal y más si ya está sometida a un tratamiento, pues todo lo que, ya se me va a acabar el tiempo, todo lo que tiene que ver con radiaciones, ¿verdad? Pues va a afectar toda la cuestión pélvica, cuestión de reacción y pues también va a crear esa situación de adherencia, ¿no? Y tuberculosis, el proceso infeccioso de la tuberculosis que afecta genital, que comentábamos hoy, pareciera que ya no había tuberculosis, pero bueno, de tuberculosis parece que ya está erradicada, pero no es así. Pues hay que buscar también cuando se sospeche, hacer pruebas específicas para tuberculosis
y ver si no hay afectación genital por esta infección. De aquí en la tuberculosis, que como les comentaba, pues sí hay que considerarlo hoy en día, sobre todo porque ha reportado esta situación de infección por la tuberculosis y que no hay que desecharlo en un momento dado, sobre todo cuando se han descartado muchas de las otras posibilidades y que la tuberculosis suele alojarse en el aparato genital femenino y eso causa también muchas adherencias, además de la inflamación, afectando mucho a las trompas y por lo tanto pues, ser un factor tubario para que se vea limitado la cuestión de la fertilidad, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues como decíamos, para descartar todos estos factores femeninos, que lo más común, desde luego, viendo el factor tanto uterino como vaginal y peritoneal y tubario, existe en este arsenal en un momento dado de estudios de gabinete, sobre todo, que nos pudieran ir dando una pauta a ir descartando posibilidades en cuestión de la afección que pudiera tener limitante para el embarazo. Aquí dentro de los primeros estudios, pues el ultrasonido, como les comentaba, es fundamental. Y ya he descartado, por ejemplo, el endocrino, pues, y veo que el eje está íntegro, si no, pues tendría que haber pedido ya un perfil hormonal, ya habíamos visto que de entrada tendrás que pedir un perfil tiroideo, prolactina y luego todo lo que es el perfil ovárico, pues para ver la integridad del eje y ver que esté funcionando de manera adecuada, entonces ya lo descarto, no hay ninguna alteración por este lado. Y ya descarté también enfermedad inmunológica, de tal manera que por antecedentes no hay nada que me haga pensar, o descarto que tenga una enfermedad inmunológica no diagnosticada previamente, pues ya lo dejo a un lado y me voy entonces a factores ya más locales del aparato genital femenino, y el resolviendo endovaginal pues será fundamental para que me valore las estructuras del órgano, como en este caso el útero, el cervix y lo que serían los ovarios, en la estructura, ver que no tenga ninguna afectación anatómico morfológica, ¿no? Entonces siempre es pedir un ultrasonido endovaginal. Y el endovaginal dijimos porque la resolución lógicamente es mucho mejor en cuestión de la imagen para valorar sobre todo aquí las estructuras pélvicas, en este caso el útero y los anexos, a diferencia del abdominal, donde sí se pierde mucho la calidad de la imagen y que va a depender mucho también de la constitución de la paciente, sobre todo de panícula adiposa, ¿no? Pues entre más panícula adiposa tenga, yo lo quiero hacer vaginal, yo lo quiero hacer abdominal, pues sí me va a limitar mucho en cuanto a la calidad de la imagen para poder visualizar yo si tuviera realmente alguna patología. A diferencia del vaginal, que la imagen es directa y me da mucha sensibilidad y especificidad en relación a algún problema que pudiera tener desde el punto de vista del estudio. Y la histeroscopía diagnóstica también, sobre todo si yo a través del ultrasonido endovaginal ya estoy localizando que pudiera tener algunas lesiones que van más hacia la cavidad uterina, pensando como primer diagnóstico por frecuencia que fueran pólipos endometriales, yo le hago una histeroscopía diagnóstica. ¿Y qué es la histeroscopía? Pues es meter una cámara, una lente a través del cervix, ¿verdad? Donde voy a proyectar la imagen en un monitor y ya voy a visualizar directamente toda la cavidad uterina con la histeroscopía. Y entonces yo puedo ver toda la cavidad uterina a través del lente. Estoy introduciendo con una cámara que me va a proyectar la imagen en el monitor. Yo puedo visualizar toda la cavidad uterina. Ya si detecto ahí que tiene adherencias, que tiene pólipos, pues no solamente es diagnóstica, ¿verdad? Sino puede ser terapéutica también y puedo ahí mismo tratar de una vez, resectar. Si tuviera los pólipos, pues puedo quitar de una vez. Si tuviera adherencias, pues puedo quitar también esas adherencias. Y entonces la histeroscopía, en cuanto a la ventaja, pues es que además de diagnóstica, puede ser terapéutica en ese mismo momento, ¿no? Y la histerosalpingografía, que se considera pues, prácticamente el estudio estándar de oro inicial dentro de lo que es la pareja estéril,
Y la histerosalpingografía consiste en hacer una serie de tomas de radiografías de la pelvis, ¿sí?, seriadas, previamente a haber introducido un medio de contraste. Entonces se inyecta un medio de contraste, posteriormente se toma una radiografía inicial de la pelvis y luego de ahí, de manera secuencial, cada determinado tiempo, se van tomando radiografías cuando el medio de contraste va avanzando y el medio de contraste se suministra o se administra por vía vaginal. Se pone un espejo vaginal, se localiza el cervix, ahí se mete por el cervix una sonda y luego posteriormente a través de esa sonda se le inyecta el medio de contraste. Luego ese medio de contraste pues va a ir pasando por las estructuras respectivas del útero y las trompas y ahí es cuando voy yo tomando las radiografías seriadas para que vaya dibujando la anatomía de los órganos pélvicos y finalmente ver cómo se encuentra el útero en cuanto a la morfología, pero lo más importante de la histerosalpingografía es ver que el medio de contraste llegue hasta las trompas, las dibuje y vea si hay paso o no del medio de contraste a través de las trompas. Es decir, la última toma de la radiografía que se haga, después de determinado tiempo, tengo que ver yo cómo el medio de contraste ya rebasó las trompas y salió a la cavidad abdominal, para yo decir realmente que esas trompas están destapadas y están permeables. En un momento dado, si a través de la última radiografía yo veo que sí llegó el medio de contraste hasta las trompas, que están muy dilatadas, no veo medio de contraste hacia la cavidad abdominal, pues entonces van a ser trompas que están obstruidas y estarán tapadas, ¿verdad? Y entonces ahí voy más hacia el factor peritoneal, donde bueno, veo que las trompas están obstruidas y no hay paso del medio de contraste y por lo tanto pues ese es un factor muy importante que está interfiriendo para que no pueda embarazar. La citología cérvico-vaginal, cultivo vaginal y cervical, pues siempre es importante. Ya dijimos que desde el punto de vista infeccioso, pues también tengo que descartar todas las posibilidades, sobre todo de enfermedad de transmisión sexual, o bien en la mujer es causa muy frecuente, sobre todo cervical, la infección por clamidia, o bien por gonorrea, más común clamidia. Y este se aloja del cervical, no tanto vaginal. La toma tiene que ser de este cultivo cervical y específicamente poner ahí que quiero que me busquen clamidia, porque es difícil de aislar, tiene que ser con cultivos especiales, pero sí lo tengo que descartar como una causa dentro del factor cervical también, el que no tenga infección por clamidia, que es frecuente esta infección en la mujer, sobre todo que cuenta con esterilidad. Entonces, aquella mujer que ya tiene tiempo buscando embarazo, tengo que descartarle que no tenga infección por clamidia a nivel cervical. Para eso me sirven los cultivos, tanto vaginal como cervical. Y su citología, lógicamente, como detección general, es el famoso Papa Nicolau, pues para ver también que no vaya a tener algún otro tipo de lesión a nivel cervical y que sería prioritario mejor primero tratar esa lesión cervical, dado que son precursoras del cáncer cervicouterino y por lo tanto mejor primero tratar eso y después ya seguir con la cuestión. Y por último, la laparoscopía diagnóstica. La laparoscopía diagnóstica, pues es también igual. Vean aquí, es introducir una cámara a través del ombligo de la paciente. Se mete un gas que es el CO2 para insuflar, se dice, para que la cavidad abdominal se llene de gas y me permita ver entonces todas las estructuras de la cavidad abdominal a través de esta cámara que yo metí por el ombligo. Me va a permitir ver y visualizar toda la cavidad. Lógicamente me abocaré más hacia el área genital para visualizar cómo está el útero, cómo están las trompas, cómo está el ovario. La ventaja pues es que me va a dar esa imagen en vivo a través de la cámara que me proyecta la imagen en un monitor. Y bueno, yo voy a estar viendo todas las estructuras de pélvico sobre todo, ver si no existieran adherencias, si no existieran tumoraciones o alguna otra tipo de malformaciones, etcétera,
Entonces también se considera que la laparoscopía es diagnóstica y que también puede ser terapéutica en un momento dado. Yo ahí mismo estoy detectando ya un problema, pues lo puedo tratar también ahí de una vez en la intervención quirúrgica laparoscópica, ¿no? Entonces hoy en día de mucha ayuda la laparoscopía diagnóstica, que evita pues que yo le haga una cirugía abierta donde le pueda predisponer más a síndrome adherencial, que ya habíamos comentado que con cada cirugía va a aumentar el síndrome adherencial. Aquí me limita mucho el que produzca este efecto de síndrome adherencial a través de la laparoscopía, dado que nada más se hacen 3 orificios, uno en el ombligo y 2 a los lados, para meter las pinzas especiales con las que yo voy a trabajar si es que decidiera hacer alguna intervención después de haber detectado algún problema a través de la laparoscopía. Y las pruebas de ovulación también, pues tengo que ver si realmente está ovulando o no la mujer, por lo tanto, pues tengo que basarme en la curva de la temperatura basal y decirle que lleve su famosa tablita que habíamos dicho de la temperatura, la determinación de la progesterona, sobre todo hacer su determinación hacia el día 21, que se tome una muestra de sangre y que determinen lo que es la progesterona para saber los niveles que se encuentran, biopsia de endometrio, preferentemente debe ser premenstrual, para descartar también, yo consideraba que hay algún proceso endometrial que pudiera estar afectando, pues me sirve mucho una biopsia de endometrio. La citología cervical ya habíamos comentado también para descartar que no exista ningún proceso ahí que pudiera interferir sobre todo a nivel cervical. El seguimiento folicular por ultrasonido. Vean, esta es la imagen característica de un ovario poliquístico. Y entonces cuando yo estoy siguiendo a una paciente que quiere embarazo, pues yo tengo que estaré haciendo seguimiento folicular por ultrasonido para saber si está produciendo folículos y esos folículos, cuál de ellos realmente está llegando a la maduración como folículo, ver esas posibilidades para completar un ciclo ovárico. O bien esta imagen, que sería el ovario poliquístico, es decir, pues ya de entrada tiene ovario poliquístico y primero tendría que tratar el ovario poliquístico y después ver que ya tenga ciclos regulares y que tenga un ciclo ovárico entre comillas normal para saber si alguno de esos folículos en reclutamiento y que va a ser el elegido para madurar, pues llegue a la maduración completa, ¿no? Entonces es importante este seguimiento folicular por ultrasonido para saber cómo se están comportando los folículos, cuál es el diámetro máximo que llegan a tener para saber si están alcanzando o no la maduración completa o si están quedando abajo de tal manera que no completan la maduración y por lo tanto nunca van a completar para poder llegar a ovular y se quedarán entonces como un ovario poliquístico, ¿no? Por ejemplo. La determinación, dijimos, del perfil hormonal que es importante en la mujer para descartar pues que su eje hipotalámico y ovario esté íntegro. Si así lo considerara, pues de entrada yo tengo que pedir, acuérdense, dijimos el perfil tiroideo y la prolactina y de ahí pues también lo que sería el resto del perfil hormonal ovario. Y más importante para la cuestión de ovulación, pues pedir progesterona al día 21 y hay que remarcárselo allí en el laboratorio y a ella también, que es preferible hacerlo hacia el día 21, ya cuando se dio la ovulación, para saber cómo se encuentran ya los picos de progesterona y ver si realmente no hay deficiencia de progesterona, porque si dentro hay deficiencia de progesterona, pues ya vimos que va a ser insuficiente la segunda fase del ciclo menstrual, el cuerpo lúteo va a ser insuficiente y por lo tanto no le va a favorecer en un momento dado el embarazo, ¿no? Por eso es fundamental la progesterona del día 20. Ya dijimos lo de el día 21 y hay que estar viendo los valores que traducen ovulación, que deben estar por arriba de 20, sobre todo 25, y ahí considerar entonces que al menos por cifras de lo que sería la determinación de progesterona, pues estoy infiriendo que esa mujer se encuentra ovulando, ¿no? Si están por debajo de 5, 3, 2.5, pues ahí había que estar al pendiente porque tienen bajos de progesterona, niveles muy bajos de progesterona y por lo tanto no me están condicionando un ciclo ovárico completo, ¿no? En relación a lo que sería la muestra de semen para el varón, que pues de entrada era más fácil descartar a él y quizás con una muestra de semen prácticamente estás ya diciendo si
pudiera o no ser el factor masculino de entrada. Lógicamente, para que sea una buena toma de recolección de la muestra de semen, de entrada tendrá que ser en un frasco estéril. La abstinencia de preferencia debe ser de 3 a 5 días, hay quienes dicen hasta de 7 días. El lavado y desinfección del glande y del prepucio para que no se contamine la muestra. Vaciado de la vejiga previamente y recogida del semen por masturbación, ahí de preferencia en el laboratorio. Si no fuese en el laboratorio, esto sí tienes que hacerle ver al paciente que no, que tiene un plazo máximo, no más de 60 minutos para que la muestra llegue al laboratorio y sea procesada. Lo ideal es que sea ahí mismo en el laboratorio, la muestra sea obtenida a través de masturbación y que sea procesada dentro de los primeros 60 minutos antes, si es posible, para evitar cambios en la muestra del semen y ello ya puede interferir en la interpretación. ¿Qué se le va a interpretar a la muestra del semen? Pues el volumen, el color, el olor, la viscosidad, que también se le conoce como la licuefacción de semen. Y hay diferentes criterios. Hoy en día son considerados los de la OMS, donde se considera un volumen de 1.5 a 6 mililitros aproximadamente como normal, en cuestión de la recolección de la muestra, ¿verdad? Ver si hay o no muestra, ¿no? En caso de que la muestra fuera muy poca, pues ya de entrada hablaría de lo que sería un problema para el factor masculino, ¿no? Y bien, si hubiese una muestra muy pequeñita, pues fuese menor de 1.5 mililitros, pues también se considera una muestra suficiente o muy poca para valorar completamente, ¿no? Y un volumen mayor a 6 mililitros, pues también te hablaría de una hiperproducción, aunque en los nuevos criterios de la OMS, pues ya no se considera un factor que produzca más de 6 mililitros. Sin importancia que esté por debajo de 1.5 mililitros en cuestión de obtención de la muestra. El color normal, pues dice que puede ser un fluido opalescente gris amarillento, como normal, ¿verdad? Tiene un alto contenido proteico, la cuestión de el volumen del semen, y lógicamente, pues es debido a cambios a la concentración espermática, ¿no? Pues todos los millones de espermas que llevan ahí, pues también favorece a esos cambios de la coloración, ¿no? En cuanto a la viscosidad, pues dice que el eyaculado forma un coágulo gelatinoso, debe licuarse entre los 5 a 10 minutos aproximadamente, por eso la importancia del procesamiento de la muestra, el que no tarde mucho, que sea recolectada preferentemente ahí mismo en el laboratorio. Gota a gota, dice la viscosidad debe de ser normal. Cambie este parámetro de la viscosidad, pues lógicamente va a interferir. Muy viscoso o muy diluido, pues eso va a haber afectación en cuestión de la viscosidad que debe de tener la muestra de semen como normal, ¿verdad? Si presenta como un hilo no licuado, viscosidad estaría aumentada, entonces tanto uno como lo otro pues aumentaría el factor de la viscosidad como una limitante en cuestión de la calidad espermática, ¿no? El pH también, pues está en promedio entre 7.2 a 8.2 como un pH aceptable para que también sea hacia abajo muy alcalino, muy ácido, muy alcalino hacia arriba, pues eso nos puede limitar también la afectación de la calidad espermática. Entonces debería de tener un pH entre estos rangos para considerarlo como normal. Y en el examen microscópico, pues tendría yo que ver la concentración, la viabilidad, motilidad, morfología y funcionalidad de los espermatozoides, que ya propiamente es lo que analizan dentro de la muestra del semen, ¿verdad? Y hablaríamos en cuanto a una cantidad como normal obtenida de esa muestra de semen, según los nuevos criterios, como normospermia, más de 15 millones por mililitro. Hablando que en total deben de ser más de 39 millones aproximadamente, para considerarla que la cuenta se considera dentro de los límites aceptables según los nuevos criterios, ¿no? Si está por debajo de estos 39 millones, pues hablaríamos ya de una oligoespermia. Y azoospermia, pues cuando hay ausencia total de espermatozoides, ya quizás por un problema mayor que pudiera tener
el varón. En cuanto a la motilidad, es importante, pues se deben de mover, ¿verdad? Debe de haber más del 2% en cuestión de la movilidad de A más B, donde A es motilidad progresiva y donde B es motilidad no progresiva. Y más del 40% si sumo A más B más C, donde A dijimos es motilidad progresiva, la B es motilidad no progresiva y la C son inmóviles. Eso sí es muy importante el reporte, ¿verdad? Cuando hacen el análisis del programa, de ver que se muevan, pero lo importante no es que se muevan en el mismo lugar, porque ahí no sirven para nada. O bien inclusive los que tienen no progresiva o hasta reversa, entonces se van para atrás en vez de ir para adelante, o se mueven nada más en el mismo lugar, en círculos, y peor tantito aquellos que ni siquiera se mueven, que son únicamente los que me van a favorecer más en cuanto a la actividad espermática, pues, serán los salos que tengan motilidad progresiva, ¿verdad? Pues el espermatozoide lo que busca es moverse hacia arriba de forma ascendente, entonces todos aquellos que van moviéndose hacia arriba son los que se considerarían de mejor calidad, porque los que se mueven en el mismo lugar pues no me sirven de nada porque ahí se van a quedar. Los que son inmóviles, pues peor tantito, pues ni siquiera hacen el esfuerzo, ¿no? Por algunas circunstancias. Y en cuanto a la morfología también normal, porque habrá defectuosos, tantos millones, ¿verdad? Pues habrá algunos que salgan defectuosos, y por lo tanto ahí en cuanto a estructura, pues tengo que ver que tenga su cabeza, la pieza intermedia y la cola como estructura normal en cuanto a su morfología, y los que presentan o pueden presentarse, mejor dicho, alguna anomalía, pues serán amorfos, de tal manera que pueden ser con cabeza doble, doble cola, sin cola, no lo sé, de acuerdo a la tipo de morfología o tipo de alteración que estén presentando en cuestión de esta situación de amorfos, pues también representaría un problema en un momento dado, ¿no? Sobre todo cuando el porcentaje fuese más hacia las anomalías o que estén muy amorfos, pues de nada sirve que se muevan muy bien, porque si se mueven bien y más del 4% son anormales, ¿no? Son de cabeza doble, pues imagínate, peor tantito, ¿no? O bien traen doble cola, etcétera, entonces eso puede condicionar también un tipo de terapia. Debo de ver que de alguna manera sean normales en cuanto a su morfología y ver que un porcentaje bajo sean los amorfos, los que estén alterados. Ya habíamos dicho lo de azospermia, entonces cuando es así, pues tengo que ver Disculpe, cuando... doctor, Sí. ya nos tenemos que ir. Bueno, creo que esta era la última. Y sí, era la última.